Bien, el día de hoy vamos a dar inicio a nuestro seminario permanente que tiene dos objetivos fundamentales. Uno, pues formar en la tradición del pensamiento crítico, de la teoría crítica de la sociedad. En ese sentido, trabajar con el semillero y con los interesados en volver sobre la reflexión de ciertos autores que hacen parte de la teoría crítica. Ese es el sentido primero del seminario. Y el segundo sentido del seminario es que sirva para ir desarrollando, para ir aportando al desarrollo del proyecto de investigación. El proyecto de investigación tiene una pregunta básica. El proyecto se ocupa de pensar la relación entre la base económica y los productos y los procesos de la cultura. Esa es la pregunta de investigación. ¿Cuál es la relación entre ese proceso económico y ese proceso y ese producto de la cultura? Para eso, esta primera parte del seminario, las primeras sesiones del seminario, las vamos a dedicar a la lectura de algunos textos de Marx para interrogarlo a propósito de esa relación. El día de hoy, pues, vamos a empezar con un texto del año 1844 del joven Marx en torno a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Es un texto no muy largo y es un texto que nos permitirá plantearnos ya o clarificar a partir de él algunos conceptos básicos como la noción de crítica, cómo entiende Marx la crítica, cómo entiende ya desde joven el proyecto de una emancipación humana y nos permite también mirar pues esa propuesta de pasar de una crítica del cielo a una crítica de la tierra. Entonces la idea, repito, sería ir trabajando el texto y trabajar el texto y preguntarnos constantemente qué nos va aportando, qué elemento nos va aportando el texto para el proyecto de investigación. La idea y la forma de trabajar es que este es un espacio plural, este es un espacio sujeto siempre a cambios si los asistentes lo tienen a bien, pero queremos que sea un espacio pues muy participativo. No se trata aquí de sentar cátedra, sino de presentar algunas ideas y poder compartirlas, poder pensar un poquito en público, pensar con los otros, en una especie de inteligencia colectiva, que entre todos nosotros podamos ir cualificándonos, que podamos ir entendiendo mejor el asunto y que, bueno, también que sea un espacio, por supuesto, agradable para estar aquí las 2 horas que vamos a estar. Entonces, voy a darle la palabra a Nicolás para ir presentando algunas partes del texto, o si quieres, Nicolás, nos presentas todo el texto de esta introducción a la crítica y la filosofía del derecho de Hegel, y vamos tomando nota y vamos participando en la reconstrucción crítica de este texto. Entonces, Nicolás, si pudieras presentar. Muchas gracias, profe. Bien, comenzando con el texto La crítica a la filosofía del derecho de Hegel, que escribe
Marx en 1844. Quisiera volver sobre lo que decía el profesor Hernán a propósito de cómo en nuestro proyecto de investigación como grupo nos planteamos hacer una reconstrucción del materialismo histórico, y para ello queremos volver a algunos textos de juventud de Marx donde se tratan cuestiones relativas a la religión, la política y el derecho desde una perspectiva que podemos interpretar en nuestro horizonte investigativo de interés como una relación entre el modo de producción y las formas culturales. Entonces, comenzando por este texto que escribe Marx estando en París en 1844, Marx comienza diciendo que para Alemania la crítica de la religión está terminada y la crítica de la religión es la premisa de toda crítica. Ese es el postulado inicial con el que parte Marx su contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Y ya en esta afirmación de Marx se puede apreciar la praxis práctico-crítica que va a desarrollar en las tesis sobre Feuerbach, escritas un año después, en 1845, cuando ya Marx, habiendo sido expulsado primero de Prusia, pasa a París y luego siendo expulsado de Francia, termina en Bruselas. Y estando en Bruselas escribe 11 tesis sobre una crítica al materialismo de Feuerbach, sobre una crítica a la obra cumbre de Feuerbach, que es la esencia del cristianismo, y en estas 11 tesis sobre Feuerbach va a desarrollar muchas de las ideas a propósito de la crítica a la religión que esboza en la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Estas tesis sobre Feuerbach, donde se desarrollan muchas nociones que ya comienza a esbozar en este texto, fueron publicadas póstumamente por Engels en 1889 en su libro Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Y una de las ideas que quisiera resaltar que permea las 11 tesis sobre Feuerbach y que podemos encontrar ya planteada en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, es que mediante un criterio humanista que denuncia las formas de enajenación del hombre presentes en la religión, el derecho, la política y la economía, el joven Marx va a criticar la negación del hombre expresada, en el caso de la religión, en el desdoblamiento del mundo en dos. El joven Marx diagnostica de forma crítica que hay un desdoblamiento del mundo en un mundo imaginario y un mundo real, donde el valle de lágrimas, la protesta y al mismo tiempo negación de la miseria real que se deriva de las contradicciones concretas de la base material del mundo concreto de lo social, hace que el hombre busque un superhombre en la realidad fantástica del cielo. La primera expresión de la enajenación que se presenta como una negación del hombre, la encontramos bajo la forma de la religión, y la creencia religiosa hace que el hombre busque en la realidad fantástica del cielo, en las quimeras fantásticas y fabulosas de la creencia religiosa, un superhombre, pero lo único que encuentra es un reflejo de sí mismo, por lo que la crítica a la religión busca que el hombre que reconoce en la realidad fantástica del cielo un reflejo de sí mismo y se da cuenta que son las contradicciones en la base terrenal, en la realidad concreta, lo que originan esa realidad fantástica del cielo, pues se vuelva críticamente sobre esa forma de negación del hombre presentada en la religión y sea capaz de indagar y de construir su propia realidad. Marx dice, continuando con esta crítica a la religión, habiendo establecido como punto de partida que la premisa de toda crítica es la crítica de la religión, dice que la existencia profana del error está comprometida cuando se impugna su celeste, y aquí utilizo una expresión en latín, oratio, por aris et focis, que es una expresión que significa por sus hogares y altares. El hombre que ha encontrado solo el reflejo de sí mismo en la fantástica realidad del cielo, donde buscaba un superhombre, no se sentirá más dispuesto a encontrar solo la apariencia de sí mismo, solo la negación del hombre, donde indaga y debe buscar su verdadera realidad. De manera que la realidad fantástica
el mundo ilusorio de la fábula religiosa implica la negación del hombre, y en vez de tener el superhombre al que aspiran los fieles de una religión que es descrita como la expresión de la miseria real y al mismo tiempo la protesta contra esa miseria real, que es descrita como el sollozo de la criatura oprimida, el significado real de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una época privada de espíritu, siendo la religión para Marx el opio del pueblo. Lo que encierra el mundo fantástico de la religión es el reflejo del propio hombre. Y en las tesis sobre Feuerbach, Marx le reprocha a Feuerbach, específicamente en la cuarta tesis, que una vez se ha reconocido que el mundo se desdobla en dos, un mundo imaginario y un mundo que responde a las contradicciones en la base terrenal, una vez se ha hecho mediante la crítica ese diagnóstico del desdoblamiento del mundo en dos, viene la praxis, y es precisamente la parte relacionada a la praxis que olvida Feuerbach en su diagnóstico de la religión. Entonces Feuerbach reconoce que la religión causa un desdoblamiento del mundo, pero pasa por alto que una vez se ha hecho ese diagnóstico crítico, queda por hacer lo más importante, que es buscar transformar esas contradicciones que dan origen a ese desdoblamiento del mundo, que dan origen a esas quimeras de la realidad fantástica de la religión, para dar al traste con todas las formas de negación del hombre que van en el pensamiento de Marx, desde el hombre negado por la fantasía religiosa que lo subyuga a girar en torno a quimeras, cuando el hombre debería girar sobre sí mismo como su propio sol, que evita que indague y busque su verdadera realidad, pasando por la negación del hombre desde la política, por el Estado en el marco de la lucha de clases, llegando a la negación del hombre en tanto proletario por el modo de producción burgués, donde en la segunda etapa del ciclo del capital, que es la producción del capital, en la cual el obrero debe producir una mercancía cuyo valor supere el capital originalmente invertido bajo la forma de dinero por el capitalista, para comprar medios de producción y fuerza de trabajo a través de la plusvalía, que es ese valor excedente no remunerado en el salario y que implica objetivación de vida como sustancia generadora del valor durante una porción significativa de la jornada laboral. Y esta plusvalía implica que el gasto de fuerza de trabajo humana en el marco de una actividad productiva que produce un valor de uso a través del trabajo útil, esa objetivación de vida no se reconoce por el capitalista, ya que no se paga. Se roba, por tanto, y se acumula ilegítimamente bajo la forma de propiedad privada. Asimismo, encontramos una negación del proletario como creador del valor excedente, que bajo la forma de plusvalía representa la tasa de ganancia tradicional. Encontramos también una negación del obrero por el capital, un obrero enajenado en tanto instrumentalizado para la producción de mercancías que no satisfacen las necesidades de las mayorías y que no reflejan a sus productores, quienes ni siquiera tienen el control de los medios de producción, y la negación de la dignidad, del ocio, de la libertad y de los derechos básicos de todos aquellos que deben vender su fuerza de trabajo en el marco de la actividad asalariada, de la esclavitud asalariada, y más aún de aquellos que ni siquiera se reconocen dentro de las relaciones sociales de producción del capitalismo, los desempleados, los indigentes, etcétera. Luego, hay varias formas de negación del hombre. Hay formas de negación del hombre que se plasman en el plano de la religión, hay formas de negación del hombre que se expresan en lo político y en lo jurídico, y para el Marx de la crítica a la economía política, la negación del hombre en tanto una expresión de la enajenación de la sociedad burguesa se da en el marco de las dinámicas materiales de cómo el capital niega el ser del proletario, niega el ser del trabajador en el trabajo enajenado y en la extracción de plusvalía. Así que si hacemos esa reconstrucción de la concepción de la negación del hombre en el pensamiento de Marx, desde sus escritos de juventud hasta sus escritos posteriores de crítica a la economía política, encontramos un humanismo que denuncia mediante la crítica teórica cómo el hombre es negado por la religión, el Estado y la economía, y a través de la praxis, este humanismo, que es una idea que ya desarrolla en sus escritos de juventud, busca transformar las contradicciones concretas que originan esas formas de negación del hombre. En la cuarta tesis sobre Feuerbach, Marx dice que
Una vez se ha descubierto el secreto de la Sagrada Familia en la familia, hay que transformar prácticamente la familia para eliminar el resultado de su contradicción concreta en el mundo real del hombre, que es el mundo de lo social, de lo político y de lo económico, que es la expresión quimérica del elemento religioso de la Sagrada Familia. Asimismo, hay que denunciar la negación del hombre en el Estado burgués, entendiendo las expresiones políticas de la lucha de clases para transformar prácticamente el Estado, para abolirlo, para pasar a una dictadura del proletariado y luego una sociedad donde haya una asociación libre de productores libres del yugo de la clase con el control de los medios de producción. Al ver cómo el capital niega al hombre, hay que transformar el modo de producción para eliminar la extracción de plusvalía absoluta y relativa, el trabajo enajenado y el control centralizado de los medios de producción. Luego, las expresiones culturales de la negación del hombre tienen una causa material, de modo que la praxis que perfila el joven Marx implica una relación que podríamos considerar como dialéctica entre teoría y praxis. Por un lado, la crítica teórica de las formas de negación del hombre y por el otro, se trata de una acción concreta que transforme las contradicciones que originan esas formas de negación del hombre, de negación de su dignidad y libertad. Escribe Marx en este horizonte, en su crítica a la filosofía del derecho de Hegel, que la crítica de la religión culmina en la doctrina de que el hombre sea lo más alto para el hombre. Luego implica un imperativo categórico que exige subvenir a todas las relaciones en las cuales el hombre es un ser humillado, abandonado, despreciado, relaciones que no se pueden delinear mejor que con la exclamación de un francés que Marx trae a colación en este texto, que al haber escuchado un proyecto de impuestos sobre los perros, exclama este francés: pobres perros, os quieren tratar como hombres. El fundamento de la crítica religiosa, por tanto, para Marx, es que el hombre hace la religión y no ya la religión hace al hombre. Y verdaderamente la religión es la conciencia y el sentimiento que de sí posee el hombre, al cual aún no alcanzó el dominio de sí mismo o que ha perdido ese dominio. Pero el hombre, insiste Marx, no es algo abstracto, no es un ser alejado del mundo. Cuando hablamos de hombre, se hace referencia al mundo del hombre, al Estado, a la sociedad, y es este Estado, esta sociedad que produce la religión. Y la religión la va a definir Marx en este texto como una conciencia subvertida del mundo, porque ella es un mundo subvertido. Indica Marx que la religión, en tanto negación del hombre, que se origina en la miseria real de un mundo descrito como un valle de lágrimas, es la realización fantástica del ser humano, porque el ser humano no tiene una verdadera realidad. La eliminación de la religión como ilusoria felicidad del pueblo es la condición, por tanto, para su felicidad real. El estímulo, dice Marx, para disipar las ilusiones de su propia condición, es decir, de esa negación del hombre que busca una realización ilusoria en la realidad fantástica del más allá, es que mediante las quimeras religiosas se da un impulso que hace necesario un Estado que tiene necesidad de las ilusiones, pero lo que reivindica Marx es una acción que elimine un Estado que tiene necesidad de esas ilusiones, de esas quimeras y de esas realidades fantásticas que causan la negación del hombre bajo la forma de la creencia religiosa. La tarea de la historia, por lo tanto, es establecer la verdad de la base terrenal, de la K, dice Marx, después de que se ha disipado la verdad del más allá. Y el deber de la filosofía que está al servicio de la historia y que se supera realizándose es el de desenmascarar la aniquilación de la persona humana en su aspecto profano, es decir, en su expresión religiosa, primeramente para el joven Marx, luego en su expresión jurídica, en su expresión política, pero hay que tener en cuenta que para el Marx posterior, las formas de negación del hombre presentes en la religión, en el derecho y en la política van a ser consecuencia de la negación del hombre derivada de las contradicciones estructurales del modo de producción. Entonces, para el Marx posterior va a tomar primacía las contradicciones del modo de producción a la hora de entender las formas de negación del hombre. Pero para el joven Marx, la religión
el derecho y la política son las formas de negación que examina, comenzando particularmente por la religión. La crítica del cielo, por tanto, en el marco de esta praxis práctico-crítica que comienza con un diagnóstico crítico, teórico, de cómo se niega al hombre en la religión, en el derecho y en la política, y que luego pasa a una dimensión práctica de transformación de las contradicciones que originan esas formas de negación del hombre, implica que la crítica del cielo se cambia mediante esta concepción de la filosofía al servicio de la historia en la crítica de la tierra. La crítica de la religión pasa a ser la crítica del derecho, la crítica de la ideología da paso entonces a la crítica de la política. Luego, la ideología puede pensarse junto a la religión como una expresión cultural de esas formas en las cuales se aniquila la persona humana, y pensando en el término nietzscheano de una transvaloración de los valores, sobre la base de las contradicciones materiales de la sociedad capitalista se levantan expresiones ideológicas, religiosas, jurídicas y políticas que reflejan las dinámicas concretas de explotación y opresión. Entonces, la relación entre modo de producción y cultura puede intuirse ya a partir de cómo Marx piensa la religión en este texto, en esta crítica a la filosofía del derecho de Hegel, como una relación entre la expresión quimérica, religiosa e ideológica de la negación del hombre y las contradicciones en la base terrenal que esboza Marx, siendo la tarea de la filosofía, lo cual implica una metodología, en tanto que mediante la crítica teórica de lo cultural, es decir, la crítica de la religión, el derecho y la política, se denuncian cómo en esas expresiones culturales se niega al hombre para luego remitirlas a contradicciones tangibles en el Estado y la economía, con el interés de transformar prácticamente esas contradicciones. Entonces tenemos una metodología de análisis y de acción política también que esboza el joven Marx. Pero el Marx comienza la crítica a la economía política burguesa con la filosofía de la miseria, criticando el socialismo utópico de Proudhon, pasando a la crítica de la economía política, pasando a los Grundrisse y desde luego llegando con los demás cuadernos que escribió estando en Londres, llegando a las 4 redacciones que concluyeron con el primer tomo del Capital, que fue publicado en 1867, va a invertir esa metodología, en tanto que la teoría debe partir de las contradicciones materiales en la base terrenal para luego describir su reflejo en la conciencia social, es decir, su forma religiosa, cultural, política y jurídica. Entonces el joven Marx parece partir de lo cultural, en tanto una crítica a la religión, a lo jurídico, a lo político, al derecho, y luego conectar esas formas de negación del hombre que la crítica revela con las contradicciones en la base terrenal, pero el Marx posterior invierte esa metodología y parte de las contradicciones del modo de producción para explicar cómo se reflejan en la conciencia social, en lo cultural, que para el Marx posterior va a ser consecuencia de las dinámicas del modo de producción. El segundo tema que aborda Marx en este texto tiene que ver con la situación de Prusia en tanto régimen monárquico feudal, porque Marx parte de la crítica de la religión como premisa de toda crítica, parte de reivindicar un humanismo que busca emancipar al hombre de las cadenas, de las quimeras fantásticas y fabulosas de la creencia religiosa, y conecta esa tarea de la crítica de la religión con el presente de la Alemania del momento, que se encontraba inmersa en un régimen monárquico feudal que representaba un anacronismo. Y frente a la situación de Alemania que conecta con esa crítica a la religión, dice Marx que la historia alemana ha realizado un movimiento que ningún pueblo ha hecho nunca ni hará jamás en el horizonte de la historia, y es que los alemanes han participado en las restauraciones de los pueblos modernos sin haber compartido sus revoluciones. Dice Marx que el moderno antiguo régimen, que es muestra del alcance de esa contradicción que representa Prusia en el siglo XIX, representado en el anacronismo de ese régimen monárquico feudal, es ahora el comediante de un orden social cuyos verdaderos héroes están muertos. La historia es radical, dice Marx, y atraviesa muchas fases cuando sepulta una forma vieja histórico-mundial.
La última fase de una forma histórico-mundial, por tanto, es su comedia. Y aquí Marx da un ejemplo bastante ilustrativo de esta concepción de la transición de una época histórico-mundial a otra, como un proceso en donde primero esa época histórico-mundial es trágica y después se convierte en una comedia, diciendo que los dioses de Grecia, que ya una vez habían sido trágicamente heridos de muerte en el Prometeo encadenado de Esquilo, debían morir otra vez cómicamente en la prosa de Luciano. Entonces, como los pueblos antiguos vivieron su prehistoria en la imaginación, en la mitología, los alemanes han vivido su historia póstuma en el pensamiento, en la filosofía, y eso ayuda a afianzar el carácter cómico de la contradicción que representa el régimen monárquico feudal de Prusia, que es anacrónico frente a una Europa en donde la mayoría de los países ya han llevado a cabo la revolución burguesa a partir del siglo XV, pero Alemania lo que hace es mostrar una representación cómica del antiguo régimen que durante el feudalismo representaba una etapa histórico-mundial trágica. Dice Marx que los alemanes son filósofos contemporáneos del presente, pero no son contemporáneos históricos, porque Alemania ha pensado lo que otros pueblos se han atrevido a hacer. Luego, para referirse a la filosofía alemana del derecho y del Estado, conecta ese diagnóstico de la situación trágica, trágico-cómica del régimen monárquico-feudal de Prusia con la idea de que la única historia alemana que está a la par con el tiempo moderno es precisamente esa filosofía del derecho, y dice que el pueblo alemán debe ajustar su sueño de historia a sus condiciones actuales y someter a la crítica no solo las condiciones presentes, actuales, concretas, sino también su abstracta condición, diciendo que dado que el germen real de vida del pueblo alemán ha fructificado solamente bajo su bóveda craniana, no se puede suprimir la filosofía sin realizarla. Marx entonces plantea el problema de si Alemania puede llegar a una praxis entendida como revolución, diciendo que el alma de la crítica no puede soportar la crítica de las armas y afirmando que la fuerza material debe ser superada por la fuerza material. Marx indica que la teoría es capaz de adueñarse de las masas apenas se muestra esa teoría ad hominem, y se muestra ad hominem cuando se convierte en radical. Para Marx, lo radical significa atacar las cuestiones de raíz, en la raíz. Y volviendo a Alemania, Marx afirma que el pasado revolucionario de Alemania es justamente teorético, es la reforma de Lutero. Y pensando en la cuestión de una praxis revolucionaria en una Alemania anacrónica que ha pensado la revolución pero sigue enfrascada en contradicciones feudales, como entonces el monje ahora debe ser el filósofo en cuyo cerebro se inicia la revolución, el que dé las armas espirituales para una revolución encabezada por el proletariado, que es el músculo y el corazón de esta revolución. Dice Marx frente a la reforma de Lutero, que Lutero ha vencido la servidumbre fundada en la devoción porque ha colocado en su puesto a la servidumbre fundada sobre la convicción. Ha infringido Lutero la fe en la autoridad porque ha restaurado la autoridad de la fe. Y Lutero ha transformado los clérigos en laicos porque ha convertido los laicos en clérigos. Lutero ha liberado al hombre de la religiosidad externa porque ha reducido la religiosidad a la intimidad del hombre. Ha emancipado al cuerpo de las cadenas porque ha encadenado al sentimiento. Entonces se conecta de nuevo con el punto de partida, que es la crítica de la religión, que conduce al análisis de la situación de Prusia como un anacronismo y que conlleva a una crítica de la reforma de Lutero, una crítica al protestantismo. Pensando para finalizar el problema de la praxis revolucionaria de la Alemania de la época, Marx dice que ni la revolución radical es un sueño utopista para Alemania, ni tampoco la universal emancipación humana, sino más bien se trata de una revolución parcial, se trata de una revolución solo política que deja en pie los pilares del régimen con el que se levanta. ¿Y sobre qué se apoya una revolución parcial? Pues solamente
en que una parte de la sociedad burguesa se emancipa y alcanza un dominio universal. También se apoya, y esto es lo más importante porque es la primera formulación del proletariado como sujeto revolucionario, en que una clase determinada emprende desde su especial situación la universal emancipación de la sociedad. Y añade Marx que para que un estado de la sociedad se haga ver por todos y haga valer sus intereses por todos, todas las fallas de la sociedad deben encontrarse a su vez concentradas en otra clase. Es decir, un determinado estado debe ser el estado contra el cual es dirigido el ataque de todos, el que incorpora la traba impuesta a todos. Una particular esfera social debe aparecer como el delito conocido de toda la sociedad. Así que la emancipación de esta esfera debe aparecer como la emancipación universal cumplida por obra propia. Y para que una clase determinada sea la clase liberadora por excelencia y la revolución no se estanque en simplemente una toma del poder por una parte de la burguesía, por lo tanto, llevando a cabo una revolución que deja los cimientos del régimen intactos, pregunta Marx, ¿dónde está la posibilidad positiva de la emancipación alemana? Pero aquí podemos generalizar lo alemán para referirnos en general a las posibilidades de la emancipación que ve el joven Marx ya en 1844 y responde que esas posibilidades positivas de emancipación se encuentran en la formación de una clase radicalmente esclavizada, de una clase de la sociedad burguesa que se encuentra oprimida por la burguesía, que no es una clase que tiene un estado social donde tenga control de los medios de producción, sino que se encuentra en una situación en donde representa la desaparición de todos los estados sociales. Se trata de una esfera que obtiene de sus sufrimientos universales un carácter universal y no alega ningún derecho especial porque esta clase en cuestión no padece una injusticia social, sino la injusticia en sí. Esta clase no puede ya apelar a un pretexto histórico, sino un pretexto humano, que no se halla en contradicción alguna con las consecuencias, sino en una universal contradicción con las premisas del orden público burgués. Esta esfera, finalmente, que no se puede emancipar sin emanciparse de todas las demás esferas de la sociedad y sin emanciparlas a su vez, significa en una palabra el total aniquilamiento del hombre dentro de las contradicciones y dentro de las negaciones de su dignidad y libertad en la sociedad burguesa. Y solo puede dar al traste con esas formas de aniquilamiento del hombre al rehacer la completa rehabilitación del hombre. Es este estado especial en el cual la sociedad va a disolverse, la sociedad burguesa, y en el caso de Alemania se van a eliminar esas contradicciones monárquico-feudales, anacrónicas, y se va a dar paso a una sociedad cualitativamente distinta. Esta clase que anuncia y describe de esta manera Marx es el proletariado. Para finalizar, entonces, tenemos en este texto una crítica a la religión, tenemos un diagnóstico de las contradicciones de la Alemania monárquico-feudal representada en Prusia, tenemos una crítica a la reforma de Lutero, tenemos una reivindicación del humanismo frente a las formas de negación del hombre y finalmente tenemos la caracterización del proletariado como el sujeto revolucionario. Esas son las ideas que quisiera señalar. Ahora le doy la palabra al profesor Hernán. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Me parece que el texto ha sido presentado con mucha claridad. Le pediría a Sheila que vaya moderando nuestra sesión. Yo sé que ya hay diferentes comentarios, puntos de vista, ¿no? No sé si alguien quiera empezar la conversación antes que yo, proponiendo algún tema de discusión o de clarificación. Por orden sugeriría que fueran colocando su nombre o pido la palabra o si quieren un comentario para que se vaya leyendo en la moderación en el chat de manera tal que de pronto no se nos cruce la apertura de micrófonos. ¿Listo? Con eso también podemos ir dando un orden para irlo remitiendo. No sé si estarán de acuerdo. Les voy a referir un formulario para diligenciar una sola vez. Sería para asistencia. ¿Sí? Entonces, para que por favor en el transcurso de la sesión lo hagan. Con eso pues vamos teniendo también, digamos que un rastreo para ver el desarrollo del seminario como tal.
Listo, entonces, Sheila, ya, señor. también hay una manito ahí que se puede levantar, ¿no? Sí, señor. Para pedir la palabra. Solo que digámoslo así, por el chat es más fácil ir sabiendo como cuál sería el orden, incluso para las mismas personas que piden la palabra. Vale. Bueno, pido la palabra, Sheila. Vale, mi bro. Bien. Creo que pues en este texto, es un texto de juventud. Marx tiene 25, 26 años. Fue escrito a finales de 1843 y principios de 1844. Recordemos que Marx nació en 1818. Y se refiere, ya el título habla de una entorno, una introducción a la crítica de la filosofía del derecho, de Hegel. La filosofía del derecho, el libro de la filosofía del derecho había sido publicado en 1821. Es un texto que justamente se está celebrando ahora en el mundo, eventos en torno a los 200 años de la filosofía del derecho de Hegel. Nosotros esperamos participar como grupo en un evento que se está organizando con diferentes universidades del país en torno de la filosofía de Hegel, ¿no? Bien, yo diría que aquí en este texto, pues ya Marx presenta todas las intuiciones de lo que va a ser en su desarrollo posterior y todos los conceptos que, por supuesto, va a ir afinando y va a ir precisando. Pero aquí encontramos la noción de crítica, la noción de materialismo, la noción de praxis, la noción de revolución está aquí, la idea del hombre, la idea de la lucha de clases, la función que cumple la filosofía y el sentido de la emancipación. Todos estos conceptos que hacen parte de la obra de Marx están presentes. Y esta teoría crítica tiene tres momentos, y el texto yo diría que toda la teoría crítica, por lo menos del joven Marx, y bueno, también después del Marx maduro, tiene tres momentos. O sea, un diagnóstico de la situación, una crítica que trata de velar por qué se ha llegado a esa situación y una propuesta de revolución o de cambio de esa situación. Yo diría que lo podríamos mirar como un diagnóstico, una crítica y una propuesta. Una propuesta. Sí, quisiera en primer lugar centrarme en la noción de crítica. ¿Qué es la crítica para Marx? ¿Y por qué la crítica de la religión ha llegado a su fin? Dice, pero además porque la crítica de la religión es la premisa de toda crítica. ¿Por qué es la premisa de toda crítica? Cuando él dice que la crítica de la religión ha llegado en lo esencial a su final, es porque él está pensando en la esencia del cristianismo, el libro de Feuerbach. Es decir, Feuerbach ha mostrado con claridad en últimas que hay un desdoblamiento, una división del mundo en algo imaginario y en algo real, ¿no? Entonces, esa crítica de Feuerbach ha mostrado que es el hombre en últimas el que hace la religión y no la religión al hombre, que el hombre proyecta, ¿sí?, en un más allá imaginario, quimérico, lo que podría ser una vida plena, una vida de satisfacción, una vida feliz.
Y bueno, y Feuerbach muestra que en última se encuentra en esa proyección al hombre, pero él piensa, o por lo menos postula, que ese es el mundo de Dios, que es un mundo que está más allá y que es el mundo de Dios, pero en realidad se encuentra a sí mismo allá en ese mundo, pero realizado. Es un poco la idea todavía en Feuerbach, siguiendo a Hegel, la idea de la enajenación, es decir, que una conciencia se sale de sí misma y se encuentra en otra, en otro, fuera de la conciencia. Es lo que hace Feuerbach, mostrar cómo los seres humanos eh, proyectan en un más allá imaginario y creen que esa es la realidad que les da sentido y que esa es la realidad ideal, pero se están encontrando a sí mismos, ellos lo están proyectando. Pero allí lo que se muestra es que por un lado, pues hay una vida de injusticia, una vida de ignominia, esa es la realidad. Y entonces la religión opera como un opio del pueblo en el sentido en que proyecta la liberación es en un más allá, no en un más acá. Es más, esa quimera, esa idea de la religión juega un papel ideológico en la medida en que los seres humanos, por buscar un más allá, ¿sí? Aceptan, ¿sí? Este más acá. Incluso piensan que el sufrimiento del más acá será recompensado en un más allá. Pero al mismo tiempo, y hay que ver, yo creo, la religión en ese sentido complejo, Marx dice que la miseria religiosa es por una parte la expresión de la miseria real y por otra la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro, dice, de la criatura agobiada, el estado alma de un mundo desalmado, porque es el espíritu de los estados de alma carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo. Entonces son las dos cosas, ¿no? Si uno mira bien la religión, en la religión también hay la protesta contra la miseria real, solo que no es una protesta en no es una protesta en este mundo, sino que se espera, o mejor, se acepta este mundo para ganarse el otro mundo. Y entonces Marx dice, bueno, lo que ocurre es que esa es la premisa de toda crítica. Y yo creo que la premisa de toda crítica lo está diciendo Marx, porque esa distinción entre lo imaginario y lo real, entre algo que funciona como ideología para aceptar lo real, no solo está en la religión, sino que está también en el derecho, en la política, ¿sí? Y ahí entonces Marx está descubriendo algo que vamos a ver quizá la próxima sesión, que es la ideología. ¿Sí? La ideología, o sea, todo un aparato de representación del mundo que juega un papel a favor del statu quo en la medida en que proyecta como en un más allá, ¿sí? Imaginario, lo que sería la liberación, pero en un más acá en lo real, ¿sí? Hace que se viva y se acepte una realidad cruel, injusta y de ignominia. Y entonces Marx dice, lo que nosotros tenemos que hacer entonces es pasar de una crítica de la religión, una crítica del más allá, a una crítica del más acá, una crítica del cielo a una crítica de la tierra. Entonces ahora de lo que se trata es de hacer una crítica del derecho, y por esto este es un texto sobre la filosofía del derecho de Hegel, es una crítica de la teología, es una crítica de la política, es una crítica de la economía, ¿sí? Mostremos eso, hagamos la crítica de la economía, y ya la premisa de toda crítica ha sido la crítica que ha hecho Feuerbach, ¿sí? Esa es la premisa de la crítica. Pero ¿cómo entender esa crítica?
¿Qué es lo que hace la crítica? Dice Marx, la crítica no arranca de las cadenas las flores ilusorias para que el hombre soporte las sombrías y desnudas cadenas, sino para que se desembarace de ellas y broten flores vivas. Entonces la crítica juega un papel de desenmascarar. La crítica desenmascara una situación, ¿sí? Para que brote, para que se tome conciencia de unas formas de vida ignominiosas. Y más adelante dice, la crítica es la crítica en el combate, ¿sí? Y el que pelea no trata de saber si el enemigo es un enemigo noble y de rango igual al suyo, así como el Quijote que no peleaba sino con caballeros, no, sino que, dice Marx, la crítica es un combate, ¿sí? Es un combate y el que pelea no trata de saber si el enemigo es enemigo noble y de rango ideal al suyo, un enemigo interesante, sino que se trata sencillamente de golpearlo. Entonces, la crítica no es la crítica como en algún momento en los colegios, o a mí en el colegio me decían, haga crítica, pero la crítica constructiva, la crítica, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿y cuál es esa crítica constructiva? Es un poco como esa crítica de critíqueme, pero dígame que yo soy bueno, una cosa así, ¿no? Esa crítica constructiva en el colegio era entendida como una crítica suave, una crítica, bueno, critique alguito, pero de todas maneras diga que las cosas están bien, etc. No, no se trata de nada de eso. Aquí la crítica es un combate, la crítica es un arma, la crítica se trata de avasallar a un enemigo, ¿no? Entonces, Marx piensa que la tarea del pensamiento, la tarea de la filosofía, ¿sí?, es hacer una crítica, pero una crítica demoledora. Y es un arma, ¿no? Más adelante dirá que de todas maneras el arma de la crítica no reemplaza la crítica de las armas, porque Marx piensa que el poder material solo se puede derrumbar con un poder material y es necesario el uso de la fuerza. Pero antes del uso de la fuerza es necesario la crítica, ¿sí? Esta crítica que muestra una situación que hay que superar, que es inaguantable, y es una crítica que trata de no darle tregua, ¿no? Es decir, dice, se trata de no dejar ni un instante para la ilusión y para la resignación, ¿no? Esa es la idea de la crítica. Hay que hacer que la opresión real sea aún más opresiva, añadiendo a ella la conciencia de la opresión, haciendo que la infamia se vuelva todavía más infamante al pregonar. Ahora bien, ¿por qué es necesaria la crítica? Aquí la crítica, de todas maneras, ¿en nombre de qué se hace? Hay que preguntarse eso. Y entonces, como lo dijo Nicolás, aquí Marx todavía es un humanista, ¿sí? Tiene la idea pues de que lo que ocurre es que los individuos en esta forma de vida, pues, o en esta sociedad que está viviendo, dice él, todavía no son libres, no pueden realizar toda su humanidad, todas sus posibilidades, y en nombre de eso es justamente para Marx lo que hay que cambiar, y eso llevará pues hacia el final del texto y a pasar ya a una propuesta que va a ligar esta crítica que hace el filósofo con la fuerza material que representa el proletariado. Bueno, querría hablar en primer lugar de la crítica, pero hay muchos temas allí. Yo voy a dejar allí para dar paso, Sheila, a los demás compañeros. Pues de momento no tenemos solicitud de palabra, pero recuerden, si de pronto alguno tiene problemas con el micrófono, ven, aquí ya comenzó Verónica, así me gusta que se vayan animando.
Pueden colocar en el micrófono también, digo, pedir palabra para hacer la apertura así mediante el micrófono. Venga, también damos un poquito de cara, que de pronto esto es lo que también hace que se sienta como un poquito más despersonalizada este tipo de reuniones. Entonces pueden pedir palabra, pueden ir anotando, pueden también formular preguntas a las que podríamos colectivamente ir dando respuesta o al menos intentar dar respuesta. Podemos bien sea preguntar en torno al texto, de pronto algún término que nos queda rondando y no sabemos si sería una manera correcta de interpretarlo, o también podríamos hacer alusión a situaciones que nos parezcan tienen que ver con nuestra actualidad. Si quizás aún, pese a que esto es un texto de juventud de 1800, nos esté hablando a nosotros ciudadanos del 2000. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ir haciendo diferentes caminos, en especial para los compañeros pues, que hasta ahora se están integrando a estas dinámicas por ser nuevos en la parte del semillero. Ya los otros compañeros pues han estado en otras sesiones y ellos ya conocen la dinámica, entonces no hay problema. Si de pronto la interpretación que estamos haciendo no es la que sea coherente para alguien que haya estudiado en profundidad al autor, pues a partir de allí también se construye o incluso se pueden ver contradicciones en la manera en la que lo hemos abordado. Entonces, todo esto son aportes. Listo, vamos a tener acá, entonces Verónica nos coloca, profe, una pregunta. La negación del hombre mundano y esa negación del hombre emancipador de religión, ¿cuál es heredero de cuál? ¿O dónde convergen estos dos conceptos a propósito de ese fundamento de la crítica religiosa? ¿Dónde se enmarca la religión como heredera del hombre y no viceversa? Quienes quieran tomarlo, recuerden estar aquí en el chat, entonces se puede estar retomando. Y es para el grupo aquí vamos aclarando en el grupo las cosas, ¿no? Si quieren, aquí tenemos una herramienta que es una pizarra. Podríamos crear una y podemos ir colocando colectivamente ideas en la misma, ¿sí? De manera tal, pues que podamos ir mirando qué más se puede hacer acá. Listo, no sé si estén de acuerdo con esa parte, vamos a mirar, que estarían todos para irla editando. Yo quisiera hacer un aporte, Sheila. Dinos. Es que, bueno, también agradeciendo al compañero Nicolás por pues, esa muy buena síntesis. Y el compañero Nicolás mencionaba algo que me parece importante volverlo a resaltar y que la compañera Verónica también lo menciona y es la negación, bueno, yo no diría del hombre, sino de la vida, ¿sí? De la vida del hombre. Y en ese sentido, lo que en cierta manera Marx expone con la crítica, con esta crítica, es que la vida del hombre bien puede estar negándose por dos vías. Bueno, no sé, eso ya es una interpretación muy mía, aunque no concretamente en este texto. En este texto yo pensaría que es por la vía de, digamos que del pensamiento, ¿sí? O sea, de la teoría, ¿sí? Pero que esa vía del pensamiento, de la teoría, siempre va a estar ligada al campo de lo práctico, de lo social. En ese sentido, la negación de la vida, ¿cómo se estaría negando la vida? ¿Sí? O sea, yo me pregunto, bueno, en el mundo religioso, en el mundo en el que la religión domina la conciencia, en el mundo en el que las ideas domina pues digamos que nuestra realidad, eso hace que nosotros no, digamos que vivamos el más acá, como lo decía el profe Hernán, y que nosotros dejemos los asuntos del más acá para el más allá, pero que en realidad terminan siendo asuntos que quizá nunca se concretarían en el más acá. O sea, esa idea que el profe Hernán nos evidencia bueno, suframos acá en el mundo y más bien luego como que nos reivindicamos, pues yo pensaría que ahí ya podríamos ver un elemento importante de esa negación de la vida, de esa negación de la vida que también se puede ver evidenciada en autores como Nietzsche, ya desde otro punto de vista. Pero entonces lo que yo quiero como acá
aportar es eso, ese elemento de la negación de la vida a raíz de la dominación de, no sé, de la ideología, del opio del pueblo, como lo dice Marx. Sin embargo, yo, digamos que me pregunto hasta qué punto la religión, digamos, podría ser considerada como una miseria, ¿sí? Yéndome un poco en contravía de Marx, y no sé, la religión puede ser también una manifestación de algo que es propiamente del hombre, ¿no? Digamos que la religión no es dada así por arte de magia, sino que también debe tener ya de manera simbólica algo que manifieste algo propiamente del ser del hombre, ¿sí? Entonces, de pronto que la crítica también puede llevarnos a pensar que la religión, pues bueno, no, hasta qué punto es una miseria, ¿no? No sé. Entonces, esos dos elementos, el de la crítica, el de la negación de la vida, y el de la miseria de la religión. Quería como mencionarlos y pues ponerlos también problemáticos, más que todo este segundo punto. Eso sería por el momento. No sé si fui claro. Gracias. Igual también tenemos el espacio para que los mismos compañeros vayan, en caso tal de que requieran una aclaración o alguna observación particular, pues también podemos ir ingresando en este tipo de discusión. Ya tenemos por el otro lado personas que han pedido la palabra, entonces primero estaría la intervención de Cristian y posteriormente de Juan Sebastián. Entonces los escuchamos. Buenos días. Entonces quería aportar respecto a lo que dice Iván y la pregunta que hace sobre la crítica de la religión y en qué sentido se vuelve miseria. Se vuelve miseria es más que todo no porque sea una postura, una ideología del hombre, sino el problema es que se radicaliza a volverse, a volverse la única opción de liberación para los hombres. Marx en este texto pues va a hacer énfasis precisamente en la crítica radical, en la crítica, como decía el profe, no una crítica parcial, sino una crítica completa que ataca, que quiere avasallar al otro en el sentido de que se debe cambiar eh, nuestra postura respecto a ello. Recuerdo que algo importante que alguna vez hablé con el profe, ya con Hegel, es que en este momento de la historia alemana, Alemania tenía ideales y un pensamiento bastante fuerte y posturas bastante interesantes, pero se dejó atrás lo que era la práctica. Entonces recuerdo que eso se comparaba con la Revolución Francesa y el orgullo o no el orgullo, sino la admiración que tenía Hegel respecto a esta revolución. Yo creo que Marx, al ser contemporáneo a Hegel, en ese sentido va a hablar de la religión como ese, ese ideal o ese más allá que quiere alcanzar el alemán sin preocuparse de la realidad o de la acción social eh, que necesita Alemania en ese sentido, en la parte material de ese sentido, y propone la crítica como la herramienta que puede eh, ponerle fin a, a esta costumbre, a esta tradición que viene teniendo el hombre alemán. Eh, había una pregunta, es que no escuché bien la otra pregunta, Iván, era de la religión. Esa es la de la religión y había otra, pero no recuerdo bien cuál era. Sí, Cristian, no, era como sobre la negación de la vida, ¿sí? Digamos que en qué sentido se estaría negando la vida con la miseria de la religión y la ideología pues, que su merced también nos aclara. Entonces, era como ver de qué manera se podría estar negando la vida, que pues evidentemente se niega, ¿sí? Y Marx, por ejemplo, en el trabajo enajenado de 1844, plantea que la negación yace en algo concreto como el trabajo, ¿sí? Entonces, aquí me parece que es otra postura de esa negación de la vida, ¿sí? Es una alienación a raíz de algo que domina nuestra conciencia, como la idea de un más allá, o bueno,
todos estos elementos. Eso, eso es, Cristian. Sí, ya te entendí. Yo por ahora creo que ya intervine en esa pregunta. No entendí bien la de Verónica. No sé si hace referencia a los hombres mundanos como a los hombres que no están en esa ideología y hace del emancipador y del hombre emancipador de religión respecto a alguien que busca la separación en la religión. No entendí la pregunta bien. Quisiera que la aclarara un poquito mi compañera. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Juan Sebastián, por favor, te escuchamos y ya si Verónica quieres ayudarnos como a reformular o hacer apartados, si quieres abordarlo por partes, te escucharíamos. ¿Listo? Entonces, Juan Sebastián, la palabra es tuya. Vale, muchas gracias. Bueno, pues respecto de lo que comentaba Iván Darío, hay una cita en la Guerra Civil en Francia de Marx que dice más o menos que cuando los campesinos hipotecan parte de su vida al más allá de la religión, están hipotecando parte de su patrimonio a la burguesía. Entonces, a mí me parece que la crítica a la religión en Marx en ese sentido tiene la forma de desmistificar, digamos, las relaciones sociales de explotación que se presentan en el teatro del capitalismo, ¿no? Yo creo que esa es la crítica que hace Marx y comparto la inquietud un poco de Iván respecto de si esa es la única forma de ver la religión. Yo creo que no. Yo creo que hay otras formas de aproximarse sobre todo a los mitos, ¿no? A la parte mítica de los seres humanos que en efecto pues ha tenido un papel en el nombramiento del mundo y es concepto también el mito, ¿no? Está en el lenguaje también. Pero pues como dice Marx, ya estamos en ese espacio de discusión alrededor de sus ideas, pues el momento del capitalismo es en el que la sociedad burguesa hace una crítica sobre sí misma y en el que la humanidad un poco se detiene para criticar su historia anterior, pero con otros ojos, ¿no? Con unos ojos más bien racionalistas. Y la otra parte de la intervención tiene que ver con una inquietud también personal y con de pronto una ubicación de lo que podría decir, como decía Sheila, este texto a los hombres y las mujeres contemporáneos, ¿no? Y tiene que ver con la preocupación fundamental del texto del atraso, ¿no? Del atraso de Alemania respecto principalmente de Francia, del atraso de Alemania respecto de la consolidación de la revolución burguesa, de la secularización del Estado, una secularización del Estado que digamos que no se completó tampoco de forma absoluta, ¿cierto? Sino que tuvo más bien matices, tuvo contradicciones. Marx también lo asume así, en el texto dice que la Revolución Francesa es como un cómico que se ríe de sus propios errores, dice más o menos, ¿no? Pero entonces sí está esa preocupación por el relativo atraso de Alemania respecto de Francia y ese texto ha tenido efectivamente, al menos en una interpretación parcial que quisiera que de pronto expandiéramos, consecuencias políticas, ¿no? La consecuencia política principal ha sido lo que se conoció como el etapismo. Es decir, esta corriente de revolucionarios marxistas que propuso que había que pasar por todas las etapas, digamos, de desarrollo de los países principales, es decir, de Francia e Inglaterra para luego poder llegar al socialismo, ¿no? Esta cuestión, digamos que hasta en Marx aparece problematizada. Hay unas cartas que él escribe en 1877 al movimiento revolucionario ruso, en el que dice de una manera, pues, profética, ¿no? Porque después precisamente es allí donde se desarrolla la primera gran revolución proletaria mundial. Se pregunta Marx si sí en realidad será necesario que pase Rusia por todas las etapas del desarrollo o más bien podría apoyarse en las formas tradicionales y comunitarias de los campesinos para impulsar el socialismo, que fue lo que en efecto sucedió.
porque respecto del sujeto revolucionario en Rusia, el proletariado era todavía una minoría absoluta frente a la abrumadora cantidad de campesinos que había. Es decir, la revolución rusa se sustentó en la práctica en los campesinos, sobre todo, pero pues obviamente para Marx el proletariado es todavía el sujeto revolucionario por antonomasia, más no tiene que ser mayoritario, ¿no? Entonces la inquietud es respecto de esto, digamos, en países como los nuestros, ustedes saben que yo tengo o si no saben, pues introduzco la idea, tengo una preocupación pues fundamentalmente latinoamericanista, aunque universal, porque lo latinoamericano es universal según yo lo concibo, pero entonces la cuestión es en estos países periféricos que hemos sido integrados al proceso civilizatorio, digamos, con el obstáculo al desarrollo. Es decir, nosotros funcionamos para la metrópoli en tanto que estamos subdesarrollados, por decirlo de ese modo. Es decir, mientras nosotros no cumplamos todas las etapas del desarrollo, vamos a ser más funcionales al capitalismo de la metrópoli, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar, digamos, ese problema de si hay que pasar por todas las etapas de desarrollo o no? Y el otro problema que me parece todavía más complejo es qué sucede cuando efectivamente se hiperdesarrolla, digamos, esa propuesta de modernidad, que fue lo que pasó en Alemania, efectivamente más adelante. Y esto es basado en algunas ideas de Marshall Bergman, que decía que el nazismo alemán pues fue una supermodernidad, ¿no? Porque llegó al punto de desarrollar el racionalismo a un punto tan avanzado en el que ya sabían, ya calculaban cómo meter más judíos en una misma fosa común, ¿no? Entonces era como la cumbre pues suprema del racionalismo en el nazismo, la cumbre suprema de un tipo de modernismo que obviamente es contrario al marxista, porque el marxismo, como bien se ha dicho, es un humanismo, y es un humanismo en el sentido también de que es continuador del humanismo italiano, que es el que funda la modernidad. Entonces, pues son varias cuestiones ahí que quisiera comentar para abrir el debate, ¿no? Para abrir un debate de ese texto de cara a las realidades contemporáneas y también a la experiencia de los movimientos sociales que han defendido algunos el tránsito directo al socialismo y otros el socialismo por etapas que ha llevado, pues, por ejemplo, a tácticas electorales, ¿no? Como por ejemplo el caso de la UP, tanto la chilena como la colombiana, con las consecuencias que tuvo. Entonces dejo hasta ahí, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Sebastián. Como vemos ya, esto como que está dinamizando la discusión. Ya tenemos petición de palabra del profesor Hernán, del compañero Nicolás. Una cuestión importante que debemos retomar aquí. Recuerden que este texto es uno de los escritos de juventud de Marx. Muchas de las categorías conceptuales de quienes ya han revisado escritos posteriores del autor no se encuentran todavía acá. No hay que buscar hacer una lectura desde lo que posteriormente desarrollará. Digámoslo así, vamos a ir con Marx acompañando el surgimiento de estas inquietudes, estas ideas, y quizás algunos se encuentren, algunas que en particular les llamen la atención. Las interpretaciones también vendrán del lado, pues, de que nosotros tenemos una realidad que asimismo nos afecta. Entonces, por ejemplo, al preguntarnos sobre la cuestión de la religión, busquemos ir de la mano de esta realidad de Marx en su tiempo y con él busquemos no tanto si tenemos un choque entre si la religión está bien o no para la sociedad, sino por qué no intentamos abordar este ejercicio que hace él de decir, aquí hay que criticar esto, ¿por qué? Por aquello que representa en este simbolismo. Preguntémonos cómo estaría entonces ese contexto histórico, esa realidad particular que lleva a un hombre en una época determinada a decir, hay primero que hacer una crítica a la religión y esta es la que va a ser el presupuesto de toda crítica. Una crítica a una religión que a su vez también viene a ser el sustento de un simbolismo en el que se oprime al hombre, en el que el hombre niega su realidad y cómo el evadirse de esta realidad tiene consecuencias para el desarrollo de la vida misma. Y así entonces podemos retomar otros caminos dentro del autor. ¿Vale? Listo, profesor Hernán, lo escuchamos. Sí, gracias, Sheila. Muy brevemente, me parece muy interesante los planteamientos que se están haciendo. Pues sobre la religión, uno
lo primero que quisiera decir es que Marx no ve la religión, el fenómeno religioso, como un fenómeno puramente de la conciencia, sino que tiene que ver con la realidad material, la realidad empírica, es decir, con la economía, es decir, y eso ya es un punto que nos aporta para la pregunta que nosotros hemos hecho sobre la relación entre las formas de la cultura y sus productos y la economía, la base económica. Entonces, lo primero que quisiera decir es eso, o sea, no es un fenómeno aislado, independiente del proceso social, histórico y económico que se está dando. Parece que eso lo deja Marx claro. Segundo, que por supuesto, Iván Darío, hay diferentes formas de ver la religión, y la religión es un fenómeno en sí mismo bastante complejo. Pero lo que está viendo Marx es algo que uno puede también ver en la sociedad nuestra, en Colombia y en el mundo, y es el papel que están jugando las religiones, y casi siempre esas religiones están jugando un papel funcionando como el opio del pueblo. Yo creo que ese diagnóstico de Marx nos sirve para pensar la religión hoy en día también. Quizá no me atrevería a decir que todo el fenómeno religioso se reduce al que se vuelve un opio del pueblo, no diría tanto, pero cuando uno ve el crecimiento de las iglesias, la influencia de esas iglesias en nuestra sociedad, cuando uno mira lo que allí, lo que hace esta religión con las personas, pues yo diría, sí, Iván Darío, que es una negación de la vida, sí, es una negación de la vida, y es la promesa de una vida de un más allá. Por supuesto que eso no reduce, repito, el fenómeno es complejo, no se reduce. Cuando uno revisa, yo pude tener los documentos de un congreso que se hizo en Cuba, con el lema incluso y lo hicieron los cristianos, y decían: entre cristianismo y revolución no hay contradicción, ¿sí? Y trataban de mostrar pues que se puede ver, por ejemplo, otra forma de cristianismo. Y cuando uno revisa pues nuestra historia, y revisa, por ejemplo, aquí en América Latina, la fuerza que tuvo el movimiento de la teología de la liberación, de Camilo Torres, por ejemplo, pues era justamente mirar la religión desde otra forma, ¿no? Una religión que opta por los más desposeídos, que toma partido y que juega un papel social. Yo creo que, es decir, la religión, repito, es un fenómeno muy complejo, pero me parece que en gran parte lo que dice Marx sobre el opio del pueblo y sobre la negación de la vida y pensar en un más allá y no preocuparse por este más acá, y en esa medida defender el statu quo, me parece que creo yo que es predominante en las iglesias, por lo menos lo que yo veo en nuestro país es eso. Sí, lo de Juan Sebastián, a mí me parece muy interesante eso de las etapas. Eso es claro, pero es pensar como si la historia siempre, es decir, que se tenga que cumplir una etapa para luego pasar a la otra, es también como una idea de cierto determinismo. Pienso que hay detrás de eso, sí, decir que las premisas, por ejemplo, para pasar al socialismo, pues las premisas es el desarrollo, por ejemplo, de la sociedad capitalista y de la industrialización, sí, pero creo, ya mi punto de vista sobre eso, pero creo que la historia está más, que hay mucho más contingencia en la historia. Claro, los rusos, Lenin tuvo esa discusión allí con los bolcheviques, y
de pronto lo que estaban es preparados más bien para hacer una revolución de tipo burguesa y no una revolución, dar un paso hacia el socialismo y el comunismo, ¿no? Pero yo diría que la historia, pues mi punto de vista es que no hay como una determinación en la historia, sino que hay bastante contingencia en la historia, ¿sí? Hay bastante contingencia, pero me parece que es una discusión válida, ¿sí? Y puede tener muchas consecuencias. A veces, por ejemplo, se piensa que nosotros tenemos entonces como latinoamericanos que pasar por esas etapas y a veces como que estamos en una carrera siempre tratando de alcanzar las etapas para ponernos al mismo nivel, por ejemplo, de los países europeos, ¿sí? Pero siempre vamos rezagados como quemando etapas, pero yo no creo que sea así, es decir, yo no creo que la historia, digamos que la modernidad, por ejemplo, sea única y la modernidad que se da en Europa es una y la de aquí, pues las circunstancias imponen otras cosas. Entonces, como pensar en una filosofía de la historia, como con unos hilos que se tienen que cumplir, eh, yo por lo menos me aparto de eso y repito, creo que es eh, mucho más contingente el desarrollo de la historia que otra cosa, ¿no? Creo que hay que mirar las condiciones que se tienen y, por supuesto, estar abierto y conocer lo que ha sucedido en otras partes, pero será el momento histórico y la apreciación y el diagnóstico del momento histórico el que haga que en un momento, digamos, pues nos movemos hacia esto o hacia aquello, ¿sí? Pero es que me parece, no sé, yo creo, Juan Sebastián, que hay algunos que lo piensan como si fueran etapas necesarias para pasar, que hay que pasar por ahí necesariamente para llegar, pero esa es como una atadura y bueno, no creo realmente en un determinismo histórico y que se tenga que cumplir como eso, ¿no? Pero me parece muy interesante ese problema para pensarlo, ¿no? Y cuando uno a veces dice, bueno, y el movimiento social en Colombia, hacia dónde habría que llevarlo, y aparece esa discusión, pues me parece de todas maneras muy interesante y tendríamos nosotros que discutirla aquí entre nosotros. Es lo que quería decir, Sheila. Muchísimas gracias, profesor. Nicolás, te escuchamos y luego escuchamos a Juan Sebastián. Muchas gracias, profe Sheila. Frente a las inquietudes planteadas con relación a la religión, quisiera traer a colación cómo Feuerbach hereda primeramente la noción de enajenación que describe Hegel como Entfremdung en alemán, que se concibe como una exteriorización del contenido de la conciencia, y Feuerbach hereda esa noción hegeliana de enajenación como una exteriorización para explicar el sentimiento religioso como una exteriorización del sentimiento humano, del contenido de la conciencia humana. Luego, en la esencia del cristianismo, como lo mencionaba el profesor Hernán, Feuerbach dice que cuando el hombre toma conciencia de la religión, está retomando ese contenido que se ha exteriorizado, que se ha enajenado bajo la forma de la idea de Dios. De manera que para Feuerbach, en el fondo, la esencia de Dios no es otra cosa que el contenido de la conciencia humana objetivada bajo la forma de la idea religiosa. Y Marx, en sus tesis sobre Feuerbach y en sus escritos de juventud, hace una crítica al materialismo de Feuerbach y en su concepción de la religión, esa exteriorización del contenido de la conciencia humana bajo la forma de la idea religiosa lo acepta Marx, pero reconoce que es una exteriorización del contenido de la conciencia humana enajenada, pero ya no en el sentido hegeliano de exteriorización, sino enajenación en el sentido de negación de lo humano, porque si bien Marx estaría de acuerdo con Feuerbach en que la religión en su esencia es la sublimación del contenido de la conciencia del hombre, porque es el hombre el que inventa la realidad fantástica del cielo, inventa los dioses, Marx ve en esa exteriorización un
una exteriorización que eclipsa rasgos fundamentales de la dignidad y la libertad del hombre, y en ese sentido denuncia cómo la religión niega la plenitud de la existencia humana que debería, en el marco del marxismo como un humanismo, de crear la realidad, de indagar sobre la realidad, girando sobre su propio sol el hombre, sin girar alrededor del sol de la religión, rompiendo esas cadenas de la religión para que florezca la flor viva, escribe Marx en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel. Entonces, es interesante ver cómo Marx critica a Feuerbach y a su vez la relación de Feuerbach con Hegel a la hora de entender la religión. Ahora, respecto a lo que mencionaban acerca del debate sobre las etapas para llegar al socialismo, yo considero que efectivamente la idea de Alemania, Prusia, y recordando que aparte de Prusia había muchos principados y ciudades independientes, ciudades libres, Danzig, Königsberg, de donde eran Schopenhauer y Kant, que ni siquiera estaban asociadas dentro de Prusia, pero tenían una identidad alemana y se consideraban alemanes, pero en lo económico y en lo político había una atomización enorme del territorio que hoy en día, unificado después de la transformación burguesa, entendemos como Alemania. Y esa noción de Prusia como un anacronismo por el régimen monárquico feudal nos permite quizás aterrizar esa reflexión en la realidad latinoamericana, pensando en esta modernidad tan contradictoria que se ha llevado a cabo en Latinoamérica. Digo contradictoria porque hay territorios en donde se evidencian formas feudales de explotación que sin embargo han sido asimiladas por el capitalismo. Asimismo, hay formas ideológicas, culturales y religiosas que son antagónicas a algunos procesos de secularización ilustrada que se asocian con procesos de modernización en algunos países desarrollados. Entonces, yo pensaría que si utilizamos ese ejemplo del anacronismo de Prusia y lo situamos para pensar Latinoamérica, yo diría que si bien se puede cuestionar la idea de una teleología para la historia, que la historia tiene una finalidad, un telos en griego, creo que hay que distinguir esa teleología en el materialismo histórico de la teleología en la filosofía de Hegel, porque ese determinismo histórico está basado en unos argumentos materiales que no tiene el idealismo de Hegel. Me refiero a que si pensamos la cuestión de un país, como fue el caso de Rusia, cuando Lenin llevó a cabo la revolución, o el caso de China, cuando Mao llevó a cabo la revolución, tenían una mayoría campesina, no había un proletariado industrial consolidado, porque esos países se encontraban todavía en condiciones de producción casi feudales, Rusia bajo el yugo del zar, por ejemplo, y en ese sentido es necesario llevar a cabo un proceso de industrialización burguesa para generar primero la acumulación de riqueza y el desarrollo de las fuerzas productivas que más adelante en una transición a una sociedad comunista va a permitir, por ejemplo, la garantía de los medios de subsistencia, porque no se pueden colectivizar los medios de producción, que es una característica fundamental de la sociedad comunista, si no hay una base material que permita esa colectivización de los medios de producción, que permita los medios de subsistencia y que permita superar la miseria material mediante la consolidación de una vida cualitativamente superior en el sentido económico y material de garantizar los medios de vida. Esos recursos materiales necesitan de un desarrollo que haría necesario pasar por la etapa de una industrialización para generar también un proletario como sujeto revolucionario. Y Marx, por ejemplo, cuando estaba en Bruselas, cuando estaba escribiendo en la Nueva Gaceta Renana y antes en la Gaceta Renana, apelaba a la unión democrática de los principados alemanes y a la disolución del régimen monárquico-feudal de Prusia, apelando a la burguesía del momento, porque veía en la burguesía un aliado revolucionario temporal para dar al traste con las contradicciones feudales de Prusia del momento. Entonces, Marx y Engels y los demás escritores de la Gaceta Renana y de la Nueva Gaceta Renana defendían, por ejemplo, el sufragio universal, defendían la educación pública, defendían la organización de Alemania bajo un Estado y bajo un proyecto de nación burgués, porque lo veían como una etapa efectivamente necesaria. Yo pensaría que en ese sentido sí hay argumentos
quizá materiales, en el sentido de que es necesario ese proceso de industrialización en ciertos países con un modo de producción que no tiene la capacidad para llevar a cabo una sociedad comunista, y también en el sentido quizá estratégico y político de la lucha de clases, sería necesario también pasar por una cierta etapa de lucha de clases para tener un proletariado bien consolidado y llevar a cabo la transición al comunismo. Pensaría que eso está presente en Marx, y lo dejaría hasta ahí. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Recuerden, por favor, que este es un espacio de formación, entonces las interpretaciones, las intervenciones, todas son válidas. Si son tímidos, para abrir micrófono, recuerden que también está el chat, entonces tenemos diferentes medios para que ustedes se animen a participar. Juan Sebastián, te escuchamos. Vale, muchas gracias. Yo creo que respecto de la crítica de la religión, en efecto, la religión es un fenómeno complejo, como se ha dicho, tiene distintas trascendencias y hay un contexto específico en la crítica que hace Marx, y yo creo que es por un lado la experiencia de las guerras campesinas, que estuvo, digamos, signada por la cuestión religiosa, pero que Engels ha tratado de ver como, digamos, una carencia material más bien, ¿no? Entonces es toda esa dinámica dinámica conflictiva entre la reforma y la contrarreforma, en la que los campesinos pues se sacrificaron y se enfrentaron sangrientamente, con ninguna consecuencia favorable para el campo popular, ¿no? Entonces esa crítica que hace Marx, siento yo que tiene que ver con evitar que los movimientos populares se inmiscuyan en esas disputas religiosas y se enfrenten, en lugar de reunirse para transformar en pro de una calidad de vida mayor, sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, eso por una parte, y por otra parte creo que hay dos etapas posiblemente en esa crítica religiosa, y hay una etapa pues de la religión antigua, ¿no? Y de la religión inclusive oriental, a la que Marx mira con cierto respeto. Me parece a mí, esto es una interpretación personal. Hay una cita que me gusta mucho de Marx, que está, eh, pues que tiene una potencia explicativa bastante importante, aquella que dice que el capitalismo es como el dios indio que bebe néctar en las calaveras humanas, ¿no? Entonces Marx ha utilizado los mitos, las religiones como herramientas explicativas, pero solamente como eso, ¿no? Entonces es como el deber histórico, llamémoslo así, de la sociedad burguesa, aquel de volver sobre estas formas míticas y religiosas, pero darles una interpretación distinta, una interpretación, digamos, que esté a la altura de la situación. Y hay otro elemento, el segundo que quería mencionar, que sería el de la religión judeocristiana, ¿no? Que es, digamos, la que se encumbra en la época de la modernidad y más bien frena algunos procesos del desarrollo humano. Y me parece que ahí entra muy en juego esa metáfora de el hombre que debe ser el sol del hombre y girar sobre sí mismo, que es finalmente, digamos, la apuesta del humanismo italiano, ¿no? Que es el que para mí inicia la modernidad. El humanismo italiano, que buscó ser antropocéntrico nuevamente, pero que luego con la contrarreforma italiana vio ese proceso de reactualización de los textos antiguos truncado, porque pues todos sabemos que el Renacimiento es un momento histórico de efervescencia intelectual casi como ningún otro, de cosmopolitismo, porque Italia estaba conectada directamente con Oriente, es decir, orbitaban alrededor de los humanistas todas las tradiciones del pensamiento mundial, pero la contrarreforma truncó ese proceso. Entonces yo creo que esta crítica a la religión tan mordaz y tan fuerte viene dada por ese contexto de procesos del pensamiento truncados en la Italia del Renacimiento, y de procesos de guerras entre sectores subalternos como los campesinos en Alemania. Creo yo que ese puede ser un contexto y
y una pista que puede ayudarnos a comprender por qué en ese texto se critica la religión de esa manera. Mil gracias. No, por favor, les voy a dar nuevamente a través de nuestro chat el formulario de asistencia. Tenemos algunos compañeros nuevos que nos están acompañando en esta sesión. Habíamos tenido una reunión previa para convocatoria de semillero. Todavía estamos en apertura de convocatoria para semillero de investigación. Recuerden que pues, pueden también participar de las diferentes sesiones sin estar vinculados directamente al semillero. Entonces está abierta la invitación para todas las sesiones los jueves de 8 a 10 con el mismo enlace que han utilizado hoy. Por favor, ayúdennos también a invitar a otros compañeros para que entren dentro de estas mismas dinámicas de diferentes programas de la universidad. En tanto tengan interés pues, en participar en este tipo de actividades, son bienvenidos. Bueno, Nicolás ha levantado la mano, dinos. Gracias, profe Sheila. Muy brevemente, quisiera decir que estoy completamente de acuerdo con Sebastián. A la hora de pensar la concepción que tiene Marx de la religión, conviene distinguir la mitología griega, sobre todo, que tuvo un impacto significativo en Marx. Recordemos que en su tesis doctoral sobre la filosofía de la naturaleza de Epicuro y Demócrito, menciona la figura de Prometeo encadenado que desafía a Hermes y desafía a Kratos, que por orden de Zeus lo atan a la roca, y en general en su tesis doctoral hay muchas menciones a la mitología griega, y en varios de sus textos posteriores también se nota su erudición en el plano del conocimiento de los dramaturgos griegos, de Hesíodo y de Homero. Entonces, sin duda, a la hora de pensar cómo Marx concibe la religión, hay que diferenciar entre el politeísmo, sobre todo la tradición griega, que para Marx es sumamente valiosa, y sin duda Marx ve, porque en los Grundrisse se pregunta qué hace que una tragedia de Esquilo, pese a las transformaciones materiales que nos separan, haga que, a pesar de esas diferencias de miles de años, de modos de producción, de formas políticas, todavía podamos leer a Esquilo y maravillarnos. Eso lo reflexiona Marx en los Grundrisse, lo menciona. Entonces, sin duda, Marx ve en la tradición griega un testimonio al contrario de la riqueza del espíritu humano y no una forma de negación del hombre. Entonces, estoy completamente de acuerdo en distinguir la religión monoteísta, el cristianismo sobre todo, y en esto sería algo semejante a Nietzsche, porque yo pienso que Marx vería una especie de trasvaloración de los valores, sobre todo en el cristianismo, en tanto que es el cristianismo la forma religiosa que niega al hombre por excelencia y debe distinguirse del politeísmo. Entonces hay que complejizar esa noción de Marx de la religión. Y por último, quisiera mencionar que Enrique Dussel tiene un libro titulado Las metáforas teológicas de Marx, y en ese libro Dussel reconstruye, a partir de toda la obra de Marx, desde sus escritos de juventud hasta el Capital, las metáforas que él asocia con la concepción judía del mundo. Entonces dice Dussel, cuando Marx habla del estómago y la fantasía, refiriéndose a las necesidades en el Capital, está pensando en el estómago, en el cuerpo, y eso hace referencia a lo hebreo. Cuando Marx dice que el capital genera valor de la nada, crea de la nada, Dussel lo asocia también a algunas concepciones hebreas, y eso de pronto es algo debatible, pero muestra hasta qué punto Marx, como decía Sebastián, emplea metáforas que utilizan la religión en su dimensión de dar cuenta del espíritu humano y no estrictamente como una forma de enajenación. Lo que sí no utiliza, evidentemente, son las metáforas del cristianismo. En el Capital también da pullas contra el cristianismo en algunas notas a pie de página, entonces sería interesante tener eso en cuenta. Como Marx aprecia el politeísmo, sobre todo la tradición griega, pero su crítica sobre todo está dirigida, yo diría, casi exclusivamente al cristianismo y a sus derivados. Muchas gracias, Nicolás. El profesor Hernán había ahorita levantado la manito, se desapareció aquí, pero yo creo que sí, ya lo había bajado, Sheila, pues era el mismo sentido de lo que está diciendo Juan Sebastián y Nicolás a propósito del humanismo. Hay que recordar siempre que Prometeo es el símbolo del humanismo, ¿no? Es decir, el humanismo es una vuelta al hombre, es antropocéntrico, ¿no? Y sí, y lo que está en esa religión que
Marx está criticando es que justamente hay, y me parece que la relación con Nietzsche serviría, hay un empobrecimiento de la vida, ¿no? Y hay una negación de la vida, ¿no? Entonces, esa religión que él ve no sería una religión propiamente de humanista, que centrara al hombre y sus necesidades de la vida, sino que sería más bien una negación de esa premisa humanista. Pero lo que quiero es, de todas formas, mientras los compañeros, pues invitarlos a todos a que participen y que vamos hablando aquí entre todos del texto. Señalar pues quién va a hacer la presentación del texto de Hoy en 8 días. Hoy en 8 días es la ideología alemana, ¿verdad? Nicolás, en el orden que traíamos, la ideología alemana. Nos vamos a ocupar, sí, señor, ¿cierto? Bueno, sería de la parte, de las primeras páginas de la ideología alemana, que a mí me parece, pues, la ideología alemana tiene un problema allí muy de su contexto, y se refiere a personajes que hay que conocerlos para entender lo que está diciendo. Pero Marx y Engels, porque es entre Marx y Engels. Pero en la primera parte sí hay ya, pienso yo, que una presentación aquí está el materialismo histórico en esa ideología alemana. Entonces no sé quién quisiera presentarla. No sé si Iván Darío, esas primeras hojas las pudieras presentar tú de la ideología alemana. Sí, profe, estaba pensando que sí, yo podría presentarla. No tengo ese libro, no sé, el PDF. Sí. Bueno, te enviaríamos el PDF, entonces igual lo compartiríamos para todos, ¿sí? Y sí, sería un poco como hoy, una presentación, 15, 20 minutos, nos sugieras, y pues todos vamos leyendo y vamos hablando sobre ese texto. Entonces, gracias, Iván Darío. Bueno, dejo ahí, y los demás compañeros, Sheila, si quieran participar. Una observación, les voy a remitir a través del chat una dirección que es la del Classroom, donde vamos a ir colocando en las carpetas las lecturas para que las tengan más a mano, entonces para que por favor guarden esa dirección. En el formulario ya algunos compañeros que no habían recibido la invitación con esta observación mediante correo nos han dado ya la dirección para poderla remitir, entonces esta semana ya se les estaría remitiendo esta misma información, recordándoles pues el enlace, el horario, y entonces recuerden, en el Classroom va a ir apareciendo a medida que se vayan dando aperturas a las diferentes temáticas, las lecturas para poderlas consultar. Nuevamente recuerden que este es un espacio pues de formación, entonces aun cuando tenemos una búsqueda, una pregunta que es la que nos ha direccionado hacia qué tipo de lecturas y qué tipo de temáticas vamos a tener en el desarrollo de este seminario, pues la idea es que también sea un espacio abierto a las inquietudes que ustedes mismos vayan generando a medida que se desarrolle el mismo. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan presente, si ustedes desean, particularmente los estudiantes del semillero, generar estrategias que les permitan ir haciendo un rastreo del tipo de dudas o de reflexiones que les suscita cada sesión, pues se les hace la invitación a que generen alguna especie de archivo que les ayude, porque a veces tienen una idea que parece clara y evidente y posteriormente esta se va disolviendo dentro de otras de las discusiones que se van dando. Entonces recuerden, por favor, que este es un espacio pues, de formación y de discusión en torno a una serie de lecturas. Si tienen observaciones, sugerencias sobre modos de abordar o dinámicas, nosotros estamos atentos a escucharlas y pueden, por favor, también remitir sus dudas al correo del grupo Kairos. No sé si de pronto algunos de los compañeros nuevos deseen presentarse. Son cositas generales. Hay un comentario de David. De David Guerrero. Ah, sí. Buenos días. Respecto a la religión, me crea un problema el fundamento de la crítica religiosa. El hombre hace la religión no hace al hombre. No creo que cree el problema que el hombre haga la religión, pero la religión también hace al hombre, lo domina y crea su realidad. Y es precisamente la superación de la crítica religiosa, creo, que va en el sentido de superar esa forma de ver la historia. De ahí el humanismo, ya que la modernidad ve la religión como una abstracción.
Como hemos visto hoy, parece que nuestro aspecto llamativo ha sido precisamente con el que abre Marx este texto, que es referirse a la crítica de la religión, aun cuando cuando hemos visto, perdón, también que hay otros aspectos, y uno que va en la misma línea viene a ser un llamado frente a la enajenación del hombre. Entonces aquí este simbolismo de la religión y este orden con una serie de frases que en este texto han trascendido a las diferentes épocas, precisamente porque tiene unas expresiones que resultan contundentes y llamativas. No sé si algún compañero tenga alguna reflexión, algún comentario, de pronto de cuestiones que le hayan resultado llamativos, de pronto presentarse quienes se han integrado a esta dinámica. Recordarles que estamos con este espacio disponible los jueves de 8 a 10. ¿Les escuchamos? Poco a poco iremos rompiendo el hielo. Sí, William, cuéntanos. Buenos días para todos. Pues nada, solamente pues hasta ahora me estaba aterrizando y quería presentarme en el grupo. Me llamo Francisco Suárez, soy estudiante de quinto semestre. Y pues nada, un compañero me extendió la invitación al semillero y pues muy interesado en participar y en trabajar con ustedes. Digamos, sobre la discusión, solo me surgió como una duda, una inquietud con una opinión que dio el profe Hernán cuando se refiere respecto al determinismo histórico que se ha llevado en otras áreas del desarrollo de las civilizaciones y de la historia con respecto, digamos, a la emancipación, lo entiendo así, y creo que, no sé, sí, yo lo entendí así, que el profe Hernán decía que pues no estaba como muy de acuerdo en que se llevase de los mismos términos ese determinismo histórico, o sea, no sé si sería, en dado caso, acá las luchas sociales, si digamos tuviese una o algo en relación en las formas en que se concibieron las luchas, digamos, en la Revolución Francesa y en la Revolución Rusa. Y pues se me dio como la idea de traer la colación con el de los últimos años acá en Colombia. Y por lo menos pienso que por lo menos la lucha, la revolución, por decirlo así, burguesa, no sé si de cierta forma creo que ya se dio, ¿no? O por lo menos se recoge mucho, digamos, sobre las situaciones de la UP y la reforma constitucional, que pues hecho, eso se fue protagonizados, bueno, por personalidades de índole, ¿no? La participación de la Universidad Javeriana en los años 80. Y pues ahorita ese estallido social, popular y de las clases trabajadoras, pues digamos, no se ha venido dando, no se ha dado ese estallido social, por decirlo así. Pero entonces el profe decía que como que no estaba de acuerdo en ese determinismo histórico. Pero entonces hay un comentario que es el profe sobre Marx que dice que una crítica materialista, o sea, no, perdón, una o sea, no se puede hacer una crítica, por decirlo así, del pensamiento cuando hay un autoritarismo materialista o cuando están las vidas por parte primen, ¿sí? Está la fuerza opresora del Estado. Entonces la pregunta sería ahí cómo se rompe con ese determinismo histórico y cómo, pues, se puede llegar a una emancipación o una lucha en términos de haciendo uso de la crítica y la aclaración que hace el profe sobre la crítica, no una crítica en términos de opinión, sino una crítica contundente. ¿Cómo esa relación de la crítica en comparación, digamos, a nuestro contexto actual, que pues bien se ve demostrado por unos y fue materializado pues capitalista y fachoso? No sé si me entender y gracias por permitirme estar acá. Bienvenido, William, y recuerda, todas las sesiones estás cordialmente invitado a participar. Profesor Hernán, le escuchamos. Bueno, bienvenido, William, a este espacio. Me agrada que estés aquí. Bueno, lo que ocurre es que, claro, cuando uno lee el texto,
después de que Marx habla a propósito de la crítica de la religión como premisa de la otra crítica y propone pasar de una crítica del cielo a la tierra e ir a criticar la filosofía, el derecho, la teología, la economía, etcétera. Entonces él luego mira la situación que está viviendo Alemania. Y lo que pasa es que Alemania, estamos en 1800, a mediados del siglo XIX, Alemania es un anacronismo. Es decir, Alemania no ha hecho la revolución burguesa que ha hecho, es decir, la burguesía todavía no ha llegado como tal al poder en Alemania mediante una revolución como si lo hizo en Francia. Y antes que en Francia ya la burguesía había pactado con la aristocracia y con el clero en Inglaterra, pero la burguesía era una burguesía, digamos, pujante en estos dos países, y ya las sociedades de estos países podemos decir que son sociedades burguesas, el modo de vida y la clase dominante es la burguesía, pero en cambio en Alemania no. Lo que pasa es que en Alemania es un anacronismo porque en Alemania prácticamente se está viviendo como con los Junker, una forma casi feudal, ¿sí? Entonces, lo que ve Alemania es que Marx es que Alemania ha pensado lo que otros han hecho, ¿sí? Pero no está a la altura del desarrollo económico y del desarrollo social que tiene, por ejemplo, Francia y que tiene Inglaterra. Solamente Alemania está a la altura de los tiempos a nivel del pensamiento, porque las revoluciones alemanas se han dado en la cabeza, ya sea del clérigo, como de un clérigo como Lutero, o en la cabeza de los filósofos. A la altura de la filosofía, Alemania efectivamente está casi que a la vanguardia, pero a nivel de las relaciones sociales y el desarrollo de la economía no. Alemania va a entrar ya pasado, ya casi llegando al siglo XX, todo su proceso de industrialización, pero en este momento no. Entonces Marx se pregunta cuál es la emancipación, y entonces uno dice, bueno, Marx de todas maneras piensa que allí, así no sea dominante y así haya más campesinado, de todas maneras piensa en una emancipación obrera, que pudiera, de la mano del filósofo, en la cabeza del filósofo y con la fuerza del proletariado, hacer una revolución, ¿sí? Pero claro, eso nos hace preguntarnos por cómo es el desenvolvimiento de la historia, ¿no? En Marx también está la idea, pues, digamos que no escapa a esa idea predominante también en este tiempo, a propósito del progreso y del desarrollo, como si fueran unas etapas necesarias de la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, como etapas necesarias de la historia, como si en ellas hubiera una teleología. Y entonces, en medio de eso, pues surge la pregunta que me parece muy pertinente, que nos invitó a pensar Juan Sebastián, nos invitó a pensar si efectivamente hay que pasar y hay que agotar etapas para poder tener las premisas para la siguiente, o en algunos momentos o lugares o mejor, que eso no es homogéneo y que no en toda parte se dan los procesos de la misma manera. Yo tiendo a creer en de esa segunda forma. Yo creo que el desarrollo, por ejemplo, de la modernidad y el desarrollo de la economía y eso, tiene muchas variaciones en muchas partes del mundo, por ejemplo, en nuestra América, en nuestro país. Ya se hablaba, por ejemplo, de que aquí se comparten formas de modernidad con formas que uno casi podría llamar feudales, ¿sí?
digamos que son desarrollos muy diferentes. Y entonces uno vuelve sobre la pregunta si que hay que agotar primero una etapa para agotar la otra. Entonces yo diría que allí, pues yo no comparto la idea como de una teleología de la historia, una teleología que necesariamente vayamos hacia allá, sino creo que en los procesos históricos a veces hay mucho de azaroso, mucho a veces de contingente, ¿sí? Y yo lo que creo es que el materialismo histórico pues nos invita es a pensar el momento, a diagnosticarlo, a conocer, digamos, las fuerzas que están allí, los intereses, el funcionamiento, y a partir de allí, pues mirar opciones de acción, como hacia dónde podemos nosotros apuntarle, ya hacia dónde podemos, ¿sí? Pero no creo que necesariamente por etapas, pero ese, repito, es mi punto de vista y sé que es algo realmente muy discutido y que hay que verlo con muchos matices, ¿sí? Y una sola cosa muy rápida sobre lo que nos dice David Leonardo, a propósito, sí, que dice, el hombre hace la religión y la religión no hace el hombre, sí, claro, pero la religión también hace al hombre y lo domina y crea su realidad. Sí, claro, es que ese es lo que está allí, es decir, el hombre hace una creación que después lo domina a él mismo. También eso está en Marx, cuando Marx habla de que el proletario finalmente termina trabajando como un apéndice de una máquina y haciendo más, creando un mundo, y entre más trabaja, más lo hace fuerte, y ese mundo lo domina él, ¿cierto? Lo domina él. En la religión está eso, ¿no? O sea, pero ese es de nuevo el proceso que ya se ha explicado acá de la enajenación, de que viene incluso desde Hegel, ¿no? Hegel nos dice una conciencia sale fuera de sí y está más allá y busca su esencia en otra, en algo distinto de lo que es ella misma. Sí, está enajenada en el sentido en que su esencia no está en ella, sino que está en un más allá, en un otro, ¿sí? Y tiene que superar esa enajenación para reencontrarse a sí misma. Pues es el proceso, eso es lo que está en la religión. O sea, el hombre proyecta en un más allá, ¿sí? Y cree que ese más allá es el que lo creó a él, ¿sí? Y finalmente tiene que hacer el proceso de superar la enajenación para recobrarse a sí mismo, para volverse sobre sí mismo, ¿sí? Para volver a centrar, por eso decimos en un humanismo, en esta época, a centrarse pues en el hombre mismo, en la vida misma, en la plenitud de la vida, y no proyectar que esa vida pudiera estar en un más allá y aceptar la negación de una vida de ignominia en un más acá. Bueno, era lo que yo querría decir. Ya son las 10, bueno, pero hay un par de seguramente preguntas y comentarios, Sheila. Efectivamente, ya sería el momento como de cierre. Sin embargo, Nicolás había levantado la mano, entonces te voy a pedir, Nicolás, que seas muy breve en la intervención, ¿de acuerdo? Como para ir dando cierre, y nos encontraríamos en la próxima sesión con este mismo enlace. Por favor, quienes no hayan recibido la información, diligencien el formulario, con eso podemos remitírselas. Te escuchamos, Nicolás. Gracias, profe Sheila. Muy brevemente quisiera finalizar recordando una idea crucial de este texto, y es que cuando Marx piensa cuáles son las posibilidades positivas de la emancipación de Alemania, ve en el proletariado ese sujeto revolucionario que va a ser la fuente de la emancipación, y la define como una clase que tiene una pretensión universal, un reclamo de injusticia que no es particular, sino que es universal. Y yo pensaría que eso es una lección importante para pensar la orientación de las luchas sociales actualmente, porque precisamente es el proletariado el que tiene una pretensión universal, en tanto que las contradicciones del capital nos afectan a todos, y ningún otro movimiento social, que no significa marginalizar la especificidad de las reivindicaciones diversas que hay, sin duda, pero ningún otro movimiento tiene la capacidad de apelar a una injusticia que nos compete a todos los seres humanos. Las contradicciones del capitalismo materiales sí tienen un carácter universal que hacen del proletariado esa clase todavía privilegiada, pensaría yo, y que hace relevante la forma en la que Marx lo define al final de su crítica a la filosofía del derecho de Hegel. Entonces es algo
algo que podemos pensar actualmente como relevante para orientar la lucha social, la vigencia todavía del proletariado como sujeto revolucionario y el interés de tener una reivindicación de justicia que tenga una cierta universalidad, un interés que reúna a toda la humanidad, y el proletariado es la clase que tiene esa posibilidad. Eso era, gracias. Entonces, mil gracias por habernos acompañado en esta sesión. Los esperamos el próximo jueves. En el chat tenemos una invitación del compañero Iván, el enlace de una película que nos puede ayudar pues en esta primera parte respecto al joven Marx. Cualquier cosa saben que quedamos nosotros atentos en el correo, también lo encuentran en el chat filosofia.kairos@ptc.edu.co. Muchísimas gracias por su asistencia. Vale, muchas gracias, muy buen día. Excelente sesión. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Que estén muy bien todos. Hasta luego, compañeros. Nos vemos. Gracias a todos. Buen día.